Espíritu Santo, continúa en esta reunión, Señor. Continúa presidiendo esta reunión, Señor. Toca mi lengua, mi boca, mi voz, mis cuerdas vocales y habla a través de mi vida, Señor. Tú eres el Señor, enséñanos. Tú eres el Maestro. Enséñanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, nuestro tema es: aviva el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Cuando recibimos a Cristo, el Señor entra a nosotros con todo su poder, y recordemos que el fuego de su presencia está en Él. Él es el Él es el fuego santo. Él es el fuego, el que trae avivamiento, y Él está en nosotros. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Sí, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. En otras versiones de las Biblias dice: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti. El don de Dios que está en ti. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios ha puesto un don en nuestras vidas y que tenemos que despertarlo, ¿sí? Tenemos que despertar ese don que Dios ha puesto en nuestras vidas. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, quiero decirte que Dios ha puesto un don en tu vida, que Dios ha puesto fuego en tu vida, y la palabra dice que despiertes el don de Dios que está en tu vida. Si tú nunca has recibido al Señor, tú que nos ves a través del internet o estás en este lugar, si nunca has recibido al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, hoy es un momento precioso. Es muy sencillo. Me gustaría que lo hicieras en estos momentos. A ti que nos ves a través del internet, que nunca has estado en una reunión cristiana o que nunca has recibido al Señor Jesús en tu corazón, me gustaría que repitieras esta oración conmigo para que recibas al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador en esta mañana. Solamente cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te ruego que perdones mis pecados y mi maldad, que me limpies con la sangre de Jesús. Padre, ya no quiero vivir más de la manera como he vivido hasta hoy. No estoy contento como he vivido. Te ruego, Señor, que me limpies, que dirijas mi vida y que me cambies, y que el fuego de tu Santo Espíritu en este día se encienda en mi vida y en mi corazón. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirte que no hay fuego en tu vida, no hay fuego de Dios si no hay sacrificio, ¿sí? No hay gloria si no hay un proceso. No hay manto sin el mandato de Dios. Entonces, ¿qué es esto? No hay fuego sin sacrificio, ¿sí? Déjame decirte que no me estoy refiriendo al sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nuestra salvación, porque ese ya lo hizo Él. Y por su gracia somos salvos, ¿sí? Eso fue un sacrificio perfecto, ¿sí? Entonces me refiero al sacrificio que muchas personas sentimos que hacemos o que debemos hacer, de dejar algunas cosas para estar en la presencia de Dios. A veces nos cuesta trabajo y hacemos sacrificios, ¿sí? Ese es el sacrificio que tenemos que hacer para buscar el fuego, o buscar que se encienda el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué sacrificio? Tu tiempo. Tal vez desmañanarte. Tal vez dejar de hacer algunas cosas que te gustaban antes de conocer al Señor Jesús, y dejar de hacer esas cosas porque sabes que a Dios no le agrada. Y muchas de esas cosas nos cuesta trabajo a veces, a muchas personas, dejarlas. ¿Por qué? Porque las tenemos arraigadas a nuestras vidas.
Las tenemos arraigadas, tan arraigadas que no podemos dejar de hacerlas, nos cuesta trabajo y ese es el sacrificio que tienes que hacer. Dejar de hacer esas cosas que sabes que a Dios no le agradan. Y cuando tú empiezas a hacer lo que a Dios le agrada, entonces el fuego de su presencia va a empezar a encenderse en tu vida. No hay gloria sin el proceso. Si quieres ver la gloria y el poder de Dios en tu vida, tiene a fuerza que haber un proceso de santidad. Un proceso donde tú te apartas de las cosas de este mundo para buscar la presencia de Dios, para buscar su gloria. Y entonces vas a poder ver el poder de Dios en tu vida, la gloria de Dios fluir a través de tu vida. Y no por ti, sino por causa de su presencia en tu vida. Entonces necesitamos hacer ese proceso, que ese proceso se convierta en realidad en nuestra vida, que no hagamos algo religioso. ¿Y qué es algo religioso? Hacer una costumbre de escuchar los domingos o de venir los domingos a la iglesia y nada más escuchar y regresarnos exactamente igual a casa, sin ningún cambio en nuestras vidas. Tenemos que empezar a cambiar nuestro pensamiento, nuestro chip. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar, de ser, de vivir y buscar la presencia de Dios, porque el único que puede hacer que ese cambio se logre en nuestras vidas es su santa presencia, es su presencia. No hay un manto sin el mandato. Dios nos llama y nos da un mandamiento. Y cuando Él nos manda tenemos un manto de cobertura. Él nos cubre con la sangre de Jesús. Él respalda su palabra en nosotros, en nuestra vida. Un ejemplo está en la gran comisión, en su palabra. Lo podemos ver en Marcos 16, 15 al 18. ¿Sí? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, Dios, el Señor, nos está mandando a una comisión. ¿Cuál es la comisión? Predicar el evangelio a a todos. ¿Y qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Solamente el que cree en el Señor Jesús va a ser salvo. El que no cree va a ser condenado, dice su palabra. Está claro, está muy claro. Por eso es la gran comisión. Pero ¿qué es lo que dice? Y estas señales seguirán a algunos. Así dice. Solamente a algunos. Algunos que crean. A otros, aunque crean, no los van a seguir. ¿Así dice? No. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? A los que crean en el Señor Jesús va a haber señales. Dios va a poner un don. Dios va a poner fuego en tu vida para que estas señales se manifiesten en tu vida. ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios. Hermano, si tú ya creíste en el Señor Jesús, quiero decirte que ese es un don que ya está en ti. Echar fuera demonios. Ay, no, ¿cómo crees? No lo digo yo. Es una señal que debe estar en tu vida si tú has creído en el Señor Jesús. Aquí está, en el Evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios. No, es que no es mi don. La palabra no dice que a unos sí, a otros no. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Si tú creíste en el Señor Jesús, esas son señales que te deben de seguir. No nada más para unos y para otros, no. Es para todos los que creen en el Señor Jesús. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Son señales forzosamente que dice la palabra que te deben de seguir. ¿Sí? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Y sanarán. Entonces, son señales que te deben seguir si tú has creído en el Señor Jesús. No dice que a unos sí, a otros no.
Si vemos, el Señor Jesús mandó a 70 a predicar el Evangelio y esas señales les estaban siguiendo, porque es la gran comisión para todos. Cuando tú cumples lo que la palabra dice, Él extiende un manto en tu vida y respalda su palabra en tu vida, porque Él es fiel y Él es verdadero. Al venir a Jesús tenemos acceso al Rey Todopoderoso y Él es el hacedor de milagros, como cantábamos hace un momento. Él es el hacedor de milagros. Él es el que hace milagros a través de tu vida. Muchas veces pensamos que Dios no va a hacer milagros porque estamos pensando que nosotros somos los que vamos a hacer milagros. Es Él que usa tu vida. Él es el que puede hacer los milagros porque Él usa tu vida. A Él le place. Dios, Dios desea restaurar un celo para seguir su llamado con una gran pasión sin importar el costo. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo para seguirlo? ¿Cuál es el costo que tú has sentido que hasta hoy has tenido o te ha costado seguir a Cristo? Debemos estar dispuestos a seguir a Dios a donde sea que Él nos guíe. Debemos tener una disposición. ¿Qué tan dispuesto estás? ¿O te vas a echar para atrás? ¿O cuando ves algo difícil te vas a echar para atrás? Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Este hombre no puso ninguna excusa para seguir a Jesús, como lo hicieron otros incluso en la palabra. Podemos ver que otros dijeron, no, espérame, voy a enterrar a mi muerto. No, espérame, voy a despedirme. No, espérame. Hay excusas. Como tal vez muchos de nosotros nos ponemos o nos excusamos cuando Dios nos pide que le sigamos, que hagamos algo para Él. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Tenemos que tener cuidado con las excusas que pongamos, porque su palabra dice que nos invita a su fiesta y muchos quedan fuera porque no quieren ir, porque tienen cosas que hacer. ¿Qué cosas tienes tú que hacer que no buscas su presencia? ¿Qué cosas son más importantes que Dios en tu vida? ¿Cuántas veces pones a cosas más importantes que no buscas a Dios? A veces ni el domingo quieres venir porque es más importante dormir a lo mejor, descansar, hacer la comida, el quehacer en la casa, la esposa, el esposo es más importante. Pones a algo o a alguien antes que a Dios. Y cuando lo pones antes que a Dios, quiere decir que le estás dando gloria a eso o a esa persona más que a Dios. Lo estás haciendo más grande que Dios. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Debemos buscar a Dios por encima de todo y debemos estar dispuestos a seguirlo en el desierto y en el fuego. ¿Qué quiere decir en el desierto? ¿Qué quiere decir en el desierto? Cuando nos sentimos vacíos, cuando estamos en problemas, cuando sentimos que no podemos, cuando sentimos que estamos tristes, cuando sentimos que en mi casa todo está, como decirlo vulgarmente, patas para arriba. Y sentimos que el agua ya nos está llegando más arriba del cuello y que nos estamos ahogando. En ese desierto aún debemos estar dispuestos a seguir a Cristo. Un ejemplo es cuando me vino ahorita, ¿no? Cuando Daniel que dijo, aún vamos a seguir creyendo en los tiempos difíciles. A pesar de que sabía, si nos vas a matar, mátanos. Pero no nos vamos a doblar nuestras rodillas delante de una imagen. Haz lo que quieras. Aún lo que tú quieras, vamos a seguir adorando al Dios Todopoderoso. Si ahorita te doblas, ¿qué pasaría si viene un tiempo difícil?
En estos días hemos platicado con mi esposa. No sé si por ahí a algunos les mandé un video acerca de lo del COVID, que yo desde el principio decía, no, esto no, esto no. Y ahora estamos encontrando muchas cuestiones acerca del COVID. Y son principios bíblicos, son principios apocalípticos. Digo, mi esposa, ve, ahí está. Y un doctor reconocido a nivel mundial que dijo, yo dije que se pusieran esa vacuna, me arrepiento. Reconocido a nivel mundial. De una de las mejores clínicas de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque viene ya enderezándose lo que es los tiempos apocalípticos. Y si estuvieras en un problema cuando dicen renuncia o mueres o renuncia a Cristo o acabo con tu familia, ¿qué harías? ¿Renunciarías a Cristo? ¿Renunciarías a Cristo? ¿Qué tan firme estás? ¿Qué tan firme estás? Si a veces porque tenemos un pequeño problema ya no queremos buscar su presencia o ya no queremos ir a la iglesia. Entonces si está de por medio tu vida, y lo digo así porque ¿qué dijo el Señor Jesús? El que cree en mí, aunque pierda su vida, ¿qué? Entonces, realmente cómo estamos parados delante de Dios. ¿Estamos firmes o estamos tambaleándonos? Debemos seguir a Cristo en el desierto o en el fuego. ¿Y qué quiere decir en el fuego? En el fuego de su presencia, cuando tienes ganas, cuando tienes ánimos, cuando todo está bien, cuando tu economía marcha bien, cuando tu familia marcha bien, cuando tienes salud, cuando tienes fuerza, cuando estás sano y todo, debemos seguir a Cristo. En todo tiempo y en todo momento. No nada más cuando estamos sanos y fuertes y tenemos todo a nuestro alcance, sino aún cuando nos falte todo. Lo que te hace dudar del poder del Espíritu Santo es un espíritu inmundo, ¿sí? Y ese espíritu inmundo se llama religión o religioso. O sea, un espíritu engañador. A veces dudamos de si Dios existe porque tenemos un problemita. O si Dios tiene poder porque tenemos un problemita. Y podemos ver en Santiago 1:26. Ah, no lo tenemos, ¿sí? Pero se le llama espíritu engañador. El espíritu religioso es un espíritu engañador que te engaña, te va a tratar de engañar, de mentir, para que tú caigas allí. Y eso te va a hacer dudar del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, de si es real o si es mentira. Seguir a Cristo requiere de un gran sacrificio. Y vuelvo a repetir, déjame repetirlo una vez más, Jesús ya sacrificó todo por nosotros, para que tú y yo recibiéramos la salvación como un gran regalo, gratuito, ¿sí? No por buenas obras, sino por su gracia. Las cosas a las que Jesús nos pide que renunciemos son precisamente a esas cosas que nos están destruyendo. Por eso Cristo nos pide que renunciemos a esas cosas, porque son las cosas que nos destruyen, que nos están destruyendo, que nos están haciendo pedazos. Déjame decirte que el Evangelio es un intercambio. El Evangelio es un intercambio. Jesús nos dio su vida y nosotros recibimos ¿qué? Su salvación. Y ahora nos toca a nosotros entregarle a Jesús. ¿Qué le vas a entregar? Le vas a entregar tu pecado. Vamos a entregarle a Jesús nuestro pecado. Vean qué intercambio, qué gran negocio. Sí, a nosotros nos toca entregarle. Él nos dio su vida, nos dio su salvación. Y nosotros nos vamos a dar, a intercambiar a cambio de esa vida, de esa salvación. Vamos a entregarle nuestro pecado. Vamos a entregarle la adicción. Vamos a entregarle nuestra vergüenza. Vamos a entregarle nuestra enfermedad. Entonces, alejarnos
al alejarnos del pecado o al alejarnos del pecado no perdemos nada. Nada. Si tú te alejas del pecado no vas a perder nada, sino todo lo contrario. Vamos a ganar todo al seguir a Jesús. Todo. Una vez que eres salvo, debemos tomar la decisión de seguir a Cristo como sus discípulos. Y como sus discípulos requiere que dejemos y nos alejemos de las cosas que podemos pensar que son muy importantes para nosotros. Aunque en realidad las cosas a las que nos pide que renunciemos son cosas temporales y no van a durar en la eternidad. Ninguna cosa temporal va a durar en la eternidad. Entonces, cuando Jesús nos llama a que nos acerquemos a su fuego, puede costarnos mucho. ¿Sí? Y digo mucho porque estamos acostumbrados a ponerle un valor a todo, incluso a lo espiritual, a lo sentimental, perdón. Le ponemos un valor a lo sentimental, no sé si han escuchado. Es que esto tiene para mí un valor sentimental. Ay, es que este objeto, no, sí, tiene un valor enorme sentimental. O sea, hasta a lo sentimental le ponemos valor. Hasta eso. Acudir al llamado de Jesús para ser lleno del fuego del Espíritu Santo te puede costar tu carrera, te puede costar tus relaciones, te pueden costar tus planes, te pueden costar tu economía, te puede costar, hasta alguien decía por ahí, hasta tu reputación. Ay, ¿qué van a decir? Que soy cristiano. Ay, ¿qué van a decir? Que soy hermanito. ¿Dónde está mi reputación? Hasta tu reputación te va a costar la reputación que tú crees que tienes. Seguir a Cristo. Pero a todo eso, déjame decirte que Dios necesita que mueras a todo eso. Que mueras a todo eso. Porque si no mueres, no puedes usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere poner fuego en tu vida. Dios quiere poner gloria en tu vida. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es el poder de Dios. Recordemos eso. Cuando decimos gloria a ti, que es el poder a Dios. O sea, la gloria es el poder de Dios. Esa es la gloria. Y Dios quiere poner de su gloria en ti, de su poder en ti, sobre tu vida. Él quiere usar tu vida. Pero necesitamos morir a lo que nos está estorbando para que Él ponga esa gloria sobre nosotros. O su gloria, porque es de Él finalmente. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. O sea, necesitamos morir a nuestros deseos carnales. Necesitamos morir a lo que le ponemos valor sentimental. Necesitamos morir a nuestros propios deseos y anhelos y pedirle a Dios que ponga sus deseos y sus anhelos en nosotros. Porque a veces lo que menos queremos y lo que menos deseamos es lo que Dios anhela en tu vida. Es lo que Dios desea en tu vida. Necesitamos morir al egoísmo, al orgullo, a la envidia. Necesitamos morir. Necesitamos morir al enojo, al pleito, a la ira. Necesitamos morir a eso. Necesitamos matar eso en nuestra vida. Para que Dios ponga de su fuego en nosotros, para que Dios ponga de su gloria en nosotros. Si el grano de trigo no muere, no va a haber vida. Necesitamos morir. Necesitamos matar nuestros deseos carnales. Éxodo 3:5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿De quién está hablando aquí en Éxodo? Conocemos este pasaje. ¿De quién está hablando? Estamos hablando, o está hablando aquí de Moisés.
Moisés había caminado mucho, había llevado diferentes tipos de calzado. ¿Qué calzado has tenido tú? ¿Qué calzado has tenido tú? No, pues Reebok, Nike, no estoy hablando de ese calzado. ¿No? Skechers, dice. ¿Sí? Moisés había caminado mucho, había llevado diferentes tipos de calzado. Diferentes tipos de calzado. ¿Qué tipos de calzado? Había llevado el calzado de la esclavitud. Había llevado el calzado de un príncipe. Había llevado el calzado incluso de un asesino. Había llevado el calzado de un fugitivo. Había llevado el calzado de un pastor de ovejas. ¿Qué calzado has llevado tú en tu vida? ¿Qué calzado has usado en esta vida? ¿Cuál es el calzado que has usado durante todos estos años? ¿Cuál es el calzado tú que nos ves? ¿El calzado de la drogadicción? ¿El calzado del alcoholismo? ¿El calzado del asesinato? ¿El calzado del robo? ¿Qué calzado has usado tú? ¿Cuál es el calzado que tú has usado en tu vida? Moisés tenía que dejar todo su pasado. ¿Para qué? Para consagrarse al Señor. Tenía que quitarse todo lo que había caminado para poder acercarse a la presencia ardiente de Dios. Todo lo que tú has caminado no te sirve de nada delante de Dios. Tienes que ser limpio, limpio. ¿Qué tipo de calzado has usado durante toda la vida? Durante toda tu vida, ¿qué tipo de calzado has usado? A medida que nos acerquemos a Dios, Él comienza a despojarnos de las cosas y nos deja dos opciones: dar la vuelta y huir, o acercarnos más a su presencia. Hay personas que van empezando a caminar con Dios y cuando encuentran un pequeño obstáculo quieren huir, quieren detenerse, ya no quieren avanzar más. O dicen, esto no es para mí. O sí quiero, pero poco a poquito. Pero solamente Dios te puede limpiar. Dios te puede limpiar. Y o te metes con Dios o no te metes. O buscas a Dios o dejas de buscarle. No hay más. O estás con Dios o estás contra Dios. No hay medias tintas. No hay medias tintas. El día que tú y yo partamos de esta tierra, déjame decirte que nuestro espíritu no se va a ir poco a poco. El día que tú y yo partamos de esta tierra, nuestro espíritu en un abrir y cerrar de ojos va a estar en la presencia de Dios o en el infierno. En presencia de Satanás, en un abrir y cerrar de ojos. No va a ser poco a poco. No va a ser poco a poco. Así que, hermano mío, amados, no se detengan. Como dice el apóstol Pablo, prosigamos a la meta. Prosigamos a la meta. Necesitamos el fuego de Dios en nuestras vidas para que las cosas cambien, ¿sí? Y empezando el cambio en todo nuestro alrededor, empezando el cambio en nuestro hogar, empezando el cambio por nosotros mismos. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar nosotros. Cuando vemos nada más a los demás que dijimos, uy, esa palabra le queda como anillo al dedo al hermanito, a la hermanita, ¿no? Pero no vemos que a nosotros también nos queda. Quiere decir que los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Cuando tú y yo cambiemos, déjame decirte que vamos a dejar de criticar a los demás. Vamos a dejar de ver a los demás. Porque muchas veces, más bien que creo, más bien siempre, tenemos que cambiar nosotros para no ver los defectos en los demás. Muchas veces
la mayoría de veces vemos los defectos en los demás y nosotros decimos, no, ya no tenemos defectos, casi casi somos perfectos. Sí. Muchas personas piensan que deben limpiar su vida para acercarse a Dios. Y déjame decirte que eso es imposible. Nadie puede limpiar su vida y después acercarse a Dios. Nadie. ¿Quién puede limpiar su vida y acercarse a Dios? ¿Quién? Cuando yo era niño monté un caballo, ¿sí? Y me caí muchas veces. ¿Por qué? Porque no sabía montar. Para aprender a montar tenía que caerme muchas veces, tenía que subirme y caerme, ¿sí? Cuando empecé a manejar no lo hice ya sabiendo. Tuve que empezar a manejar para aprender, practicándolo, manejando. Es decir, ninguna persona va a ir al médico después de que ya se sanó. Ninguna persona. Ah, no, pues déjame curo y después ya voy al médico. No, no, no es así. No es así. Pero ¿por qué queremos hacerlo así con Dios? Porque hay muchas personas que lo quieren hacer así con Dios. No sé si les han dicho, pero ha habido personas que les hablamos y dicen, no, es que ahora sí como alguien decía por ahí, soy malo, muy malo. Deja y me vuelvo bueno, muy bueno, y después ya me acerco a Dios. Eso va a ser imposible. Eso va a ser imposible. Nos acercamos a Dios para que su presencia santa nos limpie y nos purifique. Por eso nos acercamos a Dios. Porque nosotros no tenemos la capacidad de limpiarnos y de purificarnos y de ser santos delante de Dios sin su presencia. Necesitamos su presencia para santificarnos, para purificarnos, para limpiarnos de toda maldad. Solamente su presencia nos limpia. Nosotros solos no podemos. En una ocasión, un hombre entró borracho a una iglesia en, en bueno, cerca de la frontera. Y entra borracho. Y cuando lo ven entrar, todos empezaron a orar. Todos empezaron a orar. un hombre, un hombre que se había santificado mucho puso las manos sobre este hombre. Y este hombre empezó a llorar. Y empezó a decir, ya no quiero ser un sicario. Ya no quiero matar a nadie más. Quiero dejar de hacer todo, todo esto. Quiero dejar de hacerlo. Los rostros de los que he matado se me aparecen a cada rato. Estoy hablando de un hecho real. Y había una presencia santa tan fuerte en ese lugar. Y entonces le dijeron, ¿quieres recibir a Cristo? Y cuando le dice, Él te puede limpiar de tu pecado. Y cuando dice, quiero recibir a Cristo, ya no habló él. Habló el espíritu del cual lo estaba poseyendo. ¡No, no! Empieza a gritar, no, no. Y entonces este hombre pone su mano y este hombre sale volando. Como les he dicho que alguna vez lo salí volando yo. Unos 6 metros salió volando hacia atrás. Y cuando sale volando y todos estaban orando, cayó y parecía que alguien le estaba amarrando los pies y las manos, no podía levantarse. Y el espíritu inmundo le decía, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Cómo es posible que puedas hacer esto? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y empezaron a orar por él y le ordenaron que saliera y sale ese espíritu y se levanta este hombre con un gozo y una alegría. Se levantó libre y empezó a danzar para Dios, alabarle a Dios de una manera extravagante, alabarle y a darle la gloria y la honra, porque solamente Dios puede hacer eso. Y esa es una de las cosas que Dios quiere hacer con tu vida, usar tu vida con ese fuego y con ese poder. Y no hay una forma, no hay una forma. La única forma es que tú y yo nos acerquemos a Dios, que tú y yo dejemos el pecado atrás. Entonces,
Necesitamos caminar en este fuego de Dios, en esta gloria de Dios. Tú y yo necesitamos caminar todo el tiempo, ¿sí? El fuego de Dios es el único que limpió a este sicario. Él no pudo limpiarse primero y luego buscó a Dios. No fue así. Él necesitaba a Dios para ser limpio. Él necesitaba a Dios para ser limpio. Entonces, solo el fuego de Dios nos llena a nosotros, ¿sí? Solo el fuego de Dios nos trae libertad. Solo el fuego de Dios trae libertad a las personas. Solo el fuego de Dios puede traer libertad a las personas a través de tu vida y de mi vida. Solamente el fuego de Dios. Entonces, todos tenemos una promesa de Dios y eso es increíble, eso es maravilloso, ¿sí? Pero llegar al cumplimiento de esa promesa es lo difícil. Porque cuando Dios te da una promesa, entonces hay una guerra en tu vida, una guerra contra el enemigo. Y esa guerra se vuelve mucho más intensa cuando hay una promesa de Dios en tu vida. El enemigo arremete contra ti, porque va a querer convencerte de alejarte de esa promesa, de alejarte de Dios, ¿sí? Porque Él quiere que nos rindamos y que nos conformemos a la realidad de Jesús. ¿Cuántas personas se han alejado de Cristo? ¿Por qué creen? ¿Cuántas personas quieren dejar de venir a la iglesia, dejar de escuchar la palabra? ¿Por qué creen? Porque hay una lucha espiritual, pero muchas de esas personas no lo entienden. Muchas de esas personas no lo entienden. Y a veces decía mi hermano, se desespera. No es otra desesperación más que sabemos que el enemigo quiere usar sus vidas, quiere arrebatarlas de las manos de Dios. Y Dios quiere usar sus vidas también. Pero Dios las quiere usar para el bien y el enemigo para el mal. Así que, amado, no te rindas. Continúa adelante. No te rindas, por favor, continúa adelante, no te eches para atrás, continúa adelante, continúa venciendo. Si no hay lucha, no hay victoria, tenemos que ir de victoria en victoria, dice la palabra. Y tiene que haber luchas en tu vida. Mi esposa y yo lo sabemos, y lo sabemos muy bien porque hemos caminado en esta tierra y hemos hablado con muchas personas, animándoles a que continúen adelante, ¿sí? Animándoles. Cuando alguien se desanima, le llamamos. Queremos visitarle. Pedimos hablar con la persona. ¿Para qué? Para ministrarle, para animarle. ¿Sí? Sabiendo que no está actuando, no está diciendo las cosas por sí misma, sino que hay un espíritu inmundo que les quiere robar su paz. Hay un espíritu inmundo que le quiere robar su alegría. Hay un espíritu inmundo que le quiere robar las bendiciones. Desafortunadamente, las que se alejan no se alejan por eso, porque no lo han entendido. Y creen que todo es físico y lo pueden ver y no es así. Y no es así. El enemigo te quiere robar las promesas de Dios. El enemigo te quiere robar las promesas de Dios. Te quiere robar a tu familia, te quiere robar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Te quiere robar a tus amigos, te quiere robar las bendiciones de Dios. La salud, la alegría, la paz. Juan 10:10 que dice: sacrificios vivos, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿A qué viene el ladrón? A hurtar, a matar y destruir. Y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y a veces nos acercamos al enemigo y nos alejamos de Dios. Es decir, nos acercamos a lo que él quiere, el enemigo quiere, que es hurtar, matar y destruir, y nos alejamos de la vida eterna, de la abundancia de Dios. Y lo ignoramos. Y lo ignoramos. Nos estamos alejando de lo que Dios tiene para nosotros y nos estamos acercando a lo que el enemigo quiere que nos acerquemos, a la destrucción. Porque déjame decirte que el enemigo no puede hacer nada en contra de tu vida, ¿sí? Si tú no renuncias a esas promesas. El enemigo
quitarte las bendiciones, pero si tú no renuncias, no te puede hacer nada. Pero muchas personas se dan por vencidas, muchos hermanos se dan por vencidos y renuncian a las promesas de Dios. Señor, te necesito. Deseo beber de tu río, de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos con tu presencia, Padre. Llénanos con tu presencia. Juan 7:37 al 38, que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Señor, que el río de tu Santo Espíritu fluya a través de mi vida. Necesitamos que ese río fluya a través de nuestras vidas. Si tú nunca has recibido el bautismo del Espíritu Santo, el Señor desea abrir un pozo dentro de ti. Es fácil recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué es fácil recibir el Espíritu Santo? Porque Él quiere hacerlo. Lo único que tienes que decirle es: sí, Señor, hazlo en mí. Muchos cristianos tienen miedo del don, del don sobrenatural de lenguas. ¿Y por qué le tienen miedo? Pues sencillamente porque no lo entienden. ¿Sí? Algunos hermanos han preguntado: ¿cómo puedo saber que realmente estoy recibiendo el Espíritu Santo y no un espíritu inmundo? Algunos hermanos han preguntado así: ¿cómo puedo saber con seguridad que estoy recibiendo un legítimo don de lenguas y no simplemente estoy haciendo ruido? Pero esas preguntas están relacionadas con un pasaje que Jesús contestó en Lucas 11, del 11 al 13. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los piden. Jesús nos dio las claves para recibir el verdadero Espíritu Santo, no un espíritu inmundo y no nada más hacer ruido. Nacer de nuevo, el Espíritu Santo es para los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Pídele a Dios que te dé el Espíritu Santo y te bautice en su presencia ardiente. Confía, confía en que tu Padre Celestial te va a dar este don. Abre tu boca y comienza a hablar en nuevas lenguas. Es lo que tenemos que hacer nada más. ¿Sí? Yo cuando empecé a hablar en nuevas lenguas recuerdo que decía 3 palabras. Fue un bautismo del Espíritu Santo. Pero mientras las decía sentía un poder de Dios y no lo entendía. Ojalá, ojalá en aquel momento hubiese entendido lo que ahorita entiendo. Yo creo que hubiéramos hecho una revolución increíble. No lo entendía. Y a veces, dice el hermano, se desespera. A veces es la desesperación, pero es a través del tiempo que uno lo va entendiendo, ¿no? Ojalá lo hubiese entendido en aquel entonces. De por sí hicimos revoluciones, pero no entendíamos muchas cosas. No entendíamos muchas cosas. Caminamos por muchos lugares. El Espíritu de Dios se movía, hacía cosas increíbles, pero no entendíamos muchas cosas. ¿Sí? Si tú tienes ese don de lenguas, tienes que usarlo continuamente para orar y para adorar a Dios. Tienes que hacerlo. Cuando tú oras en lenguas, porque ese don lo da el Espíritu de Dios, los espíritus huyen, los espíritus inmundos que no son de Dios huyen, porque es un don celestial. Estás hablando de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Es un poder que fluye en tu vida. Es algo increíble, increíble. Lo hemos vivido, lo hemos visto y lo creemos, porque hemos visto su gloria una y otra vez, una y otra vez. Anhelamos más de su gloria en nuestras vidas.
Anhelamos más de su gloria. Anhelamos más de su gloria. Padre, ayúdanos, Señor. Muéstranos tu gloria una vez más, Señor. Anhelamos más de tu gloria sobre nuestras vidas, Padre. Anhelamos más de ti en nosotros, Padre. Que tu gloria fluya en este lugar, Señor. Que tu gloria fluya en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Ven y bautiza a tu iglesia, Dios, en Espíritu Santo y fuego.